Welcome to Ifa Stories, where ancient wisdom meets modern storytelling. Step into the sacred world of Ifa, the Yoruba spiritual system, where every tale carries the power of divination, destiny, and deep cultural insight. Join us as we unravel the mysteries of the Orishas, the divine forces guiding our paths, Orunmila, the Erin Moles, and many more. Each story is a bridge between the past and the present, weaving timeless lessons that inspire, enlighten, and transform. Embrace the wisdom, honor the tradition, and journey with us into the heart of Ifa. Subscribe now and let the stories guide you. Los Shishiriku. Oración. Olofin Pikute. Owo Osode Orunmila. Adifa Fun Esu Ati Orunmila. Historia. Había una vez un hombre que tenía una pequeña cantidad de capital, pero era muy derrochador, gastándolo en juegos de azar y mujeres. Debido a esto, su capital estuvo a punto de agotarse, por lo que decidió consultar a Orunmila. En la consulta apareció el signo de Ifa di Meji, que le indicó realizar un ebó, el mencionado anteriormente. Al salir de la casa de Orunmila, el hombre pensó en cómo iba a gastar el poco dinero que le quedaba para hacer el ebó. Esu, que leyó sus pensamientos, preparó 3 muñecos, cada uno con un espíritu en su interior, dándoles la capacidad de hablar y moverse. Luego, Esu esperó en el camino con los 3 Shishiriku. Cuando el hombre los vio, quedó asombrado y le preguntó a Esu cuánto costaba cada uno. Esu respondió: «No los vendo por separado. Si los quieres, debes comprarlos todos». El hombre pensó que era una gran oportunidad de negocio, así que le entregó a Esu todo el dinero que le quedaba para comprar los 3 muñecos. Se los llevó a casa y al caer la noche, los espíritus dentro de los muñecos salieron, recorriendo la casa, hablando y gritando. Aterrorizado por lo que estaba presenciando, el hombre casi pierde la razón. Finalmente, tuvo que deshacerse de los 3 muñecos y regresar a la casa de Orunmila. Esta vez, tuvo que realizar el ebó y el ritual de las 3 jícaras para deshacerse de los 3 Egun Araye, espíritus perturbadores que lo estaban atormentando. Además, ofreció 2 gallinas negras a Ifa para restaurar su prosperidad.